Señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me quedé yo bastante muy interesado en la última entrevista que tuvimos casi como 3 meses, en agosto, sobre meterme de lleno, pues, ¿no? Lo que implicaría convertir al Perú en un estado federal. ¿Sigue manteniendo firmes las convicciones, señor Acuña? Sí, cada vez más convencido porque en este proceso de prepararme para gobernar el país, cada vez estoy más convencido que solo descentralizando el poder y solo trasladando el poder para que los pueblos decidan, solo de esa forma podemos buscar un desarrollo más armonioso de nuestro país. Es inaceptable, o tal vez increíble, por ejemplo, que en el Perú tengamos cerca de 90.000 centros poblados que tienen entre 100, 200 o 1.000 personas que están totalmente desconectados de la realidad, desconectados de la modernidad, de la tecnología, de la comunicación, de lo que significa un mundo moderno. Es inaceptable. Más que es increíble. ¿Cómo puede creer que en el Perú puede tener 90.000 centros poblados que no se pueden conectar con la modernidad cuando ahora la riqueza del mundo se ha engrandecido, cuando la tecnología te permite estar más conectado? No podemos integrar a esos compatriotas? Por eso es más convencido que solo dándole poder a las regiones, el poder para decidir, solo dan poder para decidir, podemos tener un país que pueda desarrollarse en forma más armoniosa. ¿Qué opina, señor Virgilio, de lo que he estado comentando al inicio? Estas ONGs que promueven discursos en el que afirman que no existen solo dos géneros, hombre y mujer, que existen más de hasta 30 géneros, ¿no? Sí. ¿Para usted existe solo hombre y mujer o también hay que darle libertad a estos colectivos? Yo escuché, Juan Diego, de ti, puedo sintetizar dos temas. Primero, la parte religiosa de la creencia en un Señor y un Dios todopoderoso, y escuché también el tema de las ONGs y el tema de los géneros, el feminismo y el tema de los niños. Feminismos. Escuché las dos cosas muy bien claras. Respecto al segundo tema, yo quiero decirte que yo poco discuto esos temas con absoluta sinceridad. Lo que más estoy abocado como proyecto federalista es cómo podemos atender a las madres y a los niños desde su concepción. Mira, Napoleón Bonaparte decía que la educación de las personas empieza 20 años atrás, cuando educas a los que van a ser padres. En ese momento empieza la educación de las personas. Y acá en el Perú, tenemos... Interesante, lo que dice. 20 años, es lo que decía Napoleón Bonaparte. Sí, claro. Y ahora en el Perú, es muy bueno. Y ahora en el Perú tenemos problemas difíciles, muy complicados, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de salud. Por eso que nosotros proponemos, desde el día cero, cuando un niño se concibe, su atención hasta los 3 primeros años, de tal manera que el gobierno y el Estado, como política nacional, pueda atender a la madre y al niño y a la amiga que va creciendo. Yo creo que con ese ejemplo puede darte respuesta a estas culturas, a estas corrientes de las ONGs que andan hablando de 2 padres, 2 madres, esas cosas que no me interesan. Nuestro interés es la construcción de una nueva sociedad, y eso lo vamos a hacer con una política de Estado que atienda a los niños, de tal manera que el día que nacen salgan ya nutridos y los primeros 3 años de ese niño puedan ser alimentados correctamente para evitar la anemia. Y yo quiero decirle aquí a todos los compatriotas que nos escuchan, los políticos siempre hablan en porcentaje de anemia. Dicen Puno 70% de anemia, Cusco 40%, Lima 46%, pero ningún político plantea una salida como la nuestra, que estamos diciendo que atendremos a los niños desde su concepción para la fecha. ¿Por qué razón? Porque la anemia lo primero que ataca son a las neuronas. Y cuando un niño tiene neuronas, tiene 3 grandes efectos. Primero, que hace perder el sentido común, el sentido del racionamiento lógico. Lo que uno es el sentido común. La gente que tiene anemia no tiene un buen sentido común. Segundo, hace perder al niño o al ser humano la capacidad de la visión de largo plazo. Por eso es que la gente habla de las semanas. Los mismos gobernantes hablan de 4 o 5 años, cuando un gobierno debe hablar de los próximos 50 o 60 años. Y hace perder también la capacidad de aprender. Ahora, nuestra responsabilidad es la atención a los niños del día 0 hasta los 1.365 días. Ahora, señor Virgilio,
Ha dicho usted que en este momento su prioridad está en atender a las madres, resolver el tema de la anemia, pero si bien es cierto, hay prioridades en la hora de poder hacer un plan de gobierno. La inseguridad ciudadana está caótica, el tema de la minería artesanal que no está siendo reconocida, diferentes familias que se ganan honradamente el pan allí en diferentes pueblos. Existe minería ilegal también que debe ser condenada y erradicada, tala ilegal, pero a mí me preocupa que hayan candidatos en los que no tengan en su agenda estos puntos que mencionamos aquí. La defensa de la vida, usted reconoce que desde la concepción existe la vida. Ese es el tema. Usted está en contra del aborto, entonces. Por supuesto. En contra del aborto, en todas sus formas. Bien. Y ahora, en relación a este tipo de colectivos, imaginémonos en un hipotético gobierno de Virgilio Acuña. Tiene ya allí la responsabilidad de atender a todo un país. Existen mayorías y existen minorías. Algunas minorías hipersexualizadas como el colectivo que se hace llamar colectivo LGTBQ+. Y le van a presentar demandas a usted también, le van a presentar sus exigencias. Queremos que en el Estado se enseñe sobre educación sexual integral. ¿Qué percepción tiene Virgilio Acuña al respecto? Yo entiendo todas estas demandas que existen y que vienen producto de corrientes mundiales o producto de corrientes globales. Y yo puedo ser un apresurado si hoy día digo voy a atender a los transexuales, homosexuales, no sé cuánto, de una u otra manera, porque ese será producto de una discusión prácticamente en el Congreso. Yo aspiro a ser presidente de la República y como presidente de la República, claro que tendré una visión de cómo debe funcionar mi sociedad, pero el tema de la normatividad tiene que ser un tema que tiene que discutirse el Congreso. Para mí sería irresponsable ahora decir cuál o tal política. Yo reitero mi concepción de defensa de la vida, de defensa del ser humano y de no al aborto y no a la pena de muerte. Esas son mis concepciones y sobre ese entorno es que debo trabajar. Pero no hay mucha firmeza en su discurso, señor Virgilio, porque defender la vida, puede decir propuestas, claro, desde ahora también. O sea, ¿qué firmeza puede ser defender la vida en todos extremos? Eso yo no sé pero qué. Es que muchos lo dicen, pero en propuestas solamente queda en un mero discurso. O sea, el hecho de poder decir desde ahora que va a cuidar el núcleo de la sociedad, que es la familia, no es irse a un extremo, es simplemente decir con claridad cuál es el lineamiento que va a tomar su camino y decir, para mí, la minoría hipersexualizada de los colectivos gay, lesbianas, trans, son colectivos que deben ser tratados aparte porque ellos no pueden exigir derechos más allá de los que ya tienen, que son los derechos humanos, que todos los seres humanos tenemos, no pueden exigir más allá de lo que hay. No tiene por qué haber una exclusividad para con ellos. Todos tienen los mismos derechos, a la atención a la salud, a la educación, a la vivienda, pero puede ser enfático con ellos. Claro, yo sumamente claro, le reitero desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la sociedad. Lo reitero, cuando yo he explicado la propuesta que tenemos como proyecto federalista de atención a los niños para la salud y la educación, ahí está explicado todo, porque la educación se le da en el hogar, la educación no depende de los maestros dependerá de la instrucción, pero la educación de defensa de la vida, de la integridad de la persona, el ir en contra de la muerte del ser humano, se lo da desde el hogar, y ese es mi compromiso, porque además yo soy descendiente de una familia absolutamente conservadora por mis orígenes que somos andinos y por mis orígenes que somos de la sierra, por eso tengo una concepción absolutamente, ¿no? Y lo reitero, yo no tengo ninguna obligación de defender a propuestas que tienen que ver o que son distintas a lo que la naturaleza te da. La naturaleza te da hombre y mujer, y de ahí no tengo por qué salir a defender otro tipo de cultura. Bien, señor Virgilio, ahí está. Simplemente que había que decir eso y ya está. Ya lo dijo, muy bien, señor. Pero eso para mí es muy simple. Uno podría decir, claro, pues no, esto ya es básico, eso se debe sobreentender, pero es que Virgilio, hay cuestiones que ya podemos tomarlo como una exageración, el decir lo sencillo, lo básico, lo común está siendo sonado como exagerado. Y bueno, es importante por eso remarcarlo, y yo agradezco su solvencia para responder aquello. Vamos a ver de que en un hipotético gobierno suyo vaya a aplicar lo mismo. Pero ahora, don Virgilio, me preocupa un poco de su
efusividad, de su ímpetu que tiene, y el hecho de que aún no aparezca en las encuestas. Estamos ya casi quincena de octubre y aún no aparece usted en las encuestas. Aparece su hermano, César Acuña, pero no usted, Virgilio. Hay una frase que Juan Diego utilizaste al principio que dice: estamos en una batalla cultural. Sí. Nosotros también estamos en una batalla cultural que es la batalla política. El proyecto federalista es una propuesta nueva y es el único proyecto que se puede, digamos, discutir o comparar con otros candidatos a la presidencia de la República. Otros candidatos a la presidencia de la República lo que apuntan es a continuar con el sistema, o con la forma de ser, o con la organización social o política que viene hasta ahora. Nosotros lo que planteamos es una organización social y política absolutamente distinta. Por eso digo que estamos en una batalla cultural, porque cada vez debemos ir creciendo. Este proyecto tiene 4 o 5 años que yo lo creé producto de mi experiencia y mi trabajo político, pero ahora ya somos miles y miles de personas. Tanto es que tenemos candidatos en 20 regiones del Perú. Tenemos candidatos al Congreso de la República, tenemos candidatos al Senado. Que los candidatos o que yo no aparezca en las encuestas, eso no nos preocupa. Nos alegra tener cada vez más militantes y más seguidores de la propuesta federalista, porque la gente también se convence que un sistema centralista, un sistema donde solo el Congreso, el Poder Ejecutivo decide todo, es el responsable para el fracaso de nuestra sociedad. Y nuestra propuesta es romper este monopolio que tiene tanto el Congreso como el Ejecutivo para decidir sobre el futuro de los pueblos. Cada región es absolutamente distinta. Cada región es absolutamente diferente geográficamente, culturalmente, históricamente, y por supuesto que cada región tiene el derecho de construir su propio futuro. Por eso nuestra propuesta es darle poder a las regiones y que el centralismo vaya desapareciendo progresivamente. Usted me ha comentado que esa visión que tiene usted tan frontal de poder hacer las diferentes regiones con su propia descentralización y que tengan su propia federación, o sea, como Estado federal, no hay ningún partido político que se haya asemejado con esa postura, razón por la cual usted no ha generado ninguna alianza con otro partido, ¿verdad? ¿O sí? Yo no sé si lo he dicho acá, pero en el momento político actual te da solo 2 opciones. A ver. Una opción es la que tienen los partidos políticos actuales, que son los de Fujimori, los de APP, Renovación, Somos Perú, Acción Popular, el APRA. Todos esos partidos políticos lo que quieren es continuar con su proceso, continuar con un sistema centralista, porque ellos nos han gobernado y ellos son los responsables de la situación como está. Ese es un proyecto político. Y el otro proyecto político es el nuestro, cambiar la Constitución. El proyecto federalista, que es cambiar el sistema que nos gobierna. Y por supuesto, para cambiar ese sistema que nos gobierna, tenemos que cambiar la Constitución para que sea una asamblea constituyente la que entable el nuevo pacto social. Que la gente sepa que la Constitución te permite un entendimiento entre el Estado con la sociedad. Es lo que llaman el pacto social, como un hogar cuando se entiende bien, un hogar cuando hay normas claras, reglas claras, y un hogar donde todos participan, el hogar sale adelante. Pero si el hogar no estaba, el hogar no está bien constituido, ese hogar fracasa. Y ese es el problema de nuestro país, que ese pacto social no está funcionando. Usted hablaba del tema de la pequeña minería. Sí. Tenemos 500.000 trabajadores que el Estado no quiere reconocerlo cuando tienen el derecho al trabajo y además cuando los minerales están allí. Ese es un absurdo. Yo en un momento en una entrevista dije, para mí, en vez de 500.000, que haya 1 millón de pequeños mineros. De tal manera que con la fuerza laboral de esos empresarios nuestra patria pueda crecer. Don Virgilio, pero en la política también hay que tender puentes, hay que lograr consensos. Usted tiene una idea muy interesante, pero que quizás puede sonar trasnochada para otros partidos, razón por la cual no tiene alianzas. O sea, ¿cómo va a ser para poder generar conversaciones, consensos dentro de un potencial gobierno suyo? La política es el diálogo permanente y los acuerdos permanentes. Sí, claro. Yo estoy convencido que en la medida que va creciendo el proceso político, porque ahora estamos en un proceso todavía de elecciones internas, y en la medida que va desarrollándose la campaña política, ahí cuando la gente vea a las mismas caras y los mismos responsables de la situación que tenemos, y vea otra propuesta, si vea otra forma de enseñar, seguramente nosotros vamos a ser gobierno, porque le reitero,
la maldición de nuestra sociedad, de nuestro país, es que el poder se concentre solo en el Congreso. Y justamente porque esa maldición es la responsable de todos los problemas, es que cuando hacen una encuesta, el Congreso tiene 4, 5 o 6% de aprobación. Entonces, si nosotros le decimos a la población que estamos en contra de la forma como está organizado el Congreso y que planteamos una nueva forma, Señora en ese momento Acuña. la población... Señora Acuña. Y esperemos que ojalá la gente pueda decidir su voto con racionalidad, porque el gran problema de nuestro país también que cuando eligen a los peores y no a los más capacitados. Don Virgilio, usted me cae bien. Tiene mi respeto, Pero, señor, porque muchas gracias, Juan Diego. se expresa muy bien, con respeto. Yo he tenido la oportunidad de conversar con gente con la que yo no concuerdo y son tibios en sus respuestas. Eso a mí me impacienta un poco, se lo confieso. Pero, señor Virgilio, usted tiene una posición bastante interesante de poder plantear sus cosas. Pero antes, después déjame terminar, por favor. Pero algo que me preocupa con posturas como la suya es que no tienen equipo, no veo equipo. No, miren, estamos casi ya quincena de octubre, señor Virgilio, y entro a la red social suya, de su partido, y no veo movimiento, no veo trabajo. O sea, están esperando aparecer solamente en entrevistas para dar sus propuestas, pero no veo un equipo sólido, porque no basta solamente que uno tenga la oportunidad de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Se requiere de un equipo de profesionales, de técnicos que trabajen junto con usted. ¿Nos podría decir, señor Virgilio, algunos 2, 3 nombres de personas conocidas que puedan estar también apoyando su visión de país? Tiene dos respuestas. Primero, que nuestro proyecto político viene de las regiones. Por lo tanto, en cada región tenemos grandes representantes. En Puno, en Arequipa, en Cusco, en Cajamarca, en Loreto. Ahí están los grandes fomentadores del proyecto federalista. Segundo, respecto a las personalidades que puedan acompañarlo, lo voy a decir, Pablo Secada. El gran problema del Perú es la corrupción. Pablo Secada. Él es economista. Ok. Y el gran problema del Perú es la corrupción. Y la corrupción se da porque el gobierno central transfiere dinero sin ningún control al gobierno regional, al gobierno provincial, distritales, universidad, todo el mundo. O sea, el ministro de Economía tiene la billetera y manda plata sin ningún control. Y nosotros lo que vamos a hacer es cortar esa posibilidad de transferir dinero a las regiones y establecer un fondo soberano de minería. Por eso mencioné a Pablo Secada, porque es el hombre que más conoce de fondo soberano. El fondo soberano significa que, por ejemplo, en minería, que en este momento exportan cerca de 50.000 millones de soles, de dólares. Imagínense, si haces un fondo que es como una libreta de ahorros, solo con 1% de 50.000 millones de dólares, en el primer año tendríamos 500 millones de dólares. Y en los primeros 20 años tendríamos 10.000 millones de dólares. Ahora, perdón, termino la idea. Sí. Y si nosotros en vez de ahorrar 1%, ahorramos 3%, podríamos tener 30.000 o 40.000 millones de dólares. Y recién con ese fondo soberano y con la rentabilidad de ese fondo, podemos tener la necesidad de la población. Le pido a todos los hermanos que nos escuchan que vean los fondos soberanos de China, de Corea. Los fondos soberanos de Noruega es el que más conocido está, el de Noruega. Bien. Y que entienda que esa es la propuesta, que nosotros no vamos a repartir dinero como lo hacen ahora, dinero a las regiones que lo malgastan, hay malversación o lo roban. Vamos a administrarlo a través de un fondo soberano de la minería. ¿Pablo Secada estaría en su plancha presidencial? No, estoy hablando de, usted me ha dicho de técnicos. Técnicos en equipo, pero, él ha estado postulando por el BPC en el 2011, por el Partido Popular Cristiano. La plancha presidencial lo integran militantes del partido. Okay. Y Pablo no es un militante. No es un militante, pero integraría en un posible gobierno, de repente podría ser su ministro de Economía. Claro, no puedo hablar de distribución de ministros, estoy hablando de, así como él, tengo muchísimas personalidades que están trabajando en el proyecto, en agricultura, en minería, porque nuestro interés es la generación de trabajo. Lo reitero, yo vengo de la sierra y mi padre lo primero que nos enseñó es a trabajar. Así como Alejandro Toledo. Así. No puedo comparar lo que ha hecho Alejandro con lo que ha sido mi padre, pero nos enseñó a trabajar y producto de la formación de mi padre es que soy el hombre que soy actualmente ahora, por la enseñanza de mi padre. Y esa es la política que debemos. Solo el trabajo puede darte la felicidad, la honestidad, la moral y la ganas de seguir adelante. Solo el trabajo, no hay otra forma. A ver, respóndame en sencillo. Está por terminar, es el plazo que se le amplió al Reinfo en tema de minería. ¿Se debe ampliar aún más el Reinfo? O sea,
Se debe ampliar porque no hay otra salida, pero más que el reinfo es revisar toda la ley general de minería. El gran problema en minería es que hay 4, 5 o 10 familias que se han concesionado miles y miles de hectáreas. Lo dije en un audio, he dicho. Hay que aprobar la ley MAPE. Hay una empresa que ha concesionado tierras mineras más grande que Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene 230.000 hectáreas y una concesionaria tiene 400.000 hectáreas de tierra. Mire usted. Y eso es el gran problema. ¿Por cuántos años han sido concesionados? ¿Por cuántos años? Por 600 años. Pero, señor, eso es increíble. 600 años. Yo también me asombro y digo, y ha pasado ¿cómo 20 pueden años, darle tanta? pero... O sea, concesionan por 600 años. Pasa 20 años y no saca un gramo de mineral. Por eso reitero que el proyecto federalista es revisar todo el tema de la Ley General de Minería para darle oportunidad. Mira, primero que los minerales son los que mueven el mundo. O sea, no estoy en contra del mineral. Producto del mineral que estamos acá. Segundo, que el Perú ha sido un país bendecido por Dios, porque en toda la cordillera está lleno de minerales. Sí. Pero el egoísmo de una poca familia no puede hacer que el Perú se encuentre en la pobreza que actualmente tenemos. Tenemos que revisar esa ley general de minería que lo dieron en el año 1992 cuando el Perú era otro. Hoy día no estamos como en el año 1992. El Perú ahora está en otras condiciones. Señor Acuña, voy a ir a una breve pausa promocional y voy a regresar con 2 preguntas chiquititas y quiero que me responda así en sucinto luego de esta breve pausa promocional aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. Estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día. Volvemos aquí en Hora Punta. Betel Radio, la voz que inspira, sigue creciendo. Yo estoy aquí conversando detrás de cámaras con Virgilio Acuña y me dice, en el 2011... cuando estaba postulando al Congreso, ya escuchaba de Betel allá en la Vallequesa. ¿Sí, Virgilio? Claro, yo he ido a algunas invitaciones allá en Chiclayo, la calle Cucliban, en un segundo piso he ido y por eso creo que es... Juan Diego, las comunicaciones, cuando se hace bien, es un gran medio, un gran instrumento para desarrollar la imaginación, la creatividad y el talento de la gente. Sí. Pero desgraciadamente, por ejemplo, en el Estado, tiene comunicaciones que son dañinas, tiene comunicaciones que más bien buscan distorsionar la realidad y por eso es que yo admiro a Betel, porque no solo porque está en diferentes regiones del Perú, sino porque la forma de comunicar es la más correcta. Y algo que también nos permite ver de Betel es que en los lugares donde el Estado ha llegado muy poco, tenemos presencia nosotros con la información. Así que un saludo a nuestros hermanos de Chiclayo en los 107.7 FM y con toda la programación de las 24 horas del día. Sigan orando por nosotros porque estamos aquí, es por ustedes, amados hermanos. Señor Virgilio, una pregunta que le hago a todos los precandidatos, a todos los aspirantes al sillón presidencial, es la siguiente. En primer lugar, en los primeros 100 días de gobierno, ¿qué le promete Virgilio Acuña si llegase a ser presidente del Perú? Cortito. No, acá... ¿No promete nada usted? No es que no prometo. Esas son preguntas
muy tradicionales, y por eso es que yo insisto que Pero nosotros déjame hacer preguntas tradicionales, queremos señor. cambiar el sistema. No puedes. También me quiere cambiar el sistema a mí de comunicar. El primer día tenemos que cambiar, no los primeros 100 días. El primer Entonces día usted promete tiene que- cambiar el sistema. El primer día trasladar el poder a las regiones y que los pueblos decidan, y lo pongo como ejemplo. Pero eso no se puede hacer de la noche a la Cajamarca, mañana. Pues, señor Virgilio. Lambayeque tiene por necesidades 200 colegios. ¿Y quién decide? Hoy día, ¿quién decide si hace un colegio de Ferreñafe, Lambayeque o de Chiclayo? El ministro de Educación, ¿no? Y nosotros, nuestro primer día, señores, lo de Lambayeque, ustedes deciden cuál es el primer colegio que vamos a construir. Bien. O sea, no los 100 Ahí días, está. sino el primer día. Y así como ese, tengo miles de ejemplos para que... Mira, yo te voy a comentar una cosa, pero penosa, para que gente entienda y se sume al proyecto federalista. Yo estaba en Moquegua, y en Moquegua me dice, don Virgilio, ¿usted que tiene relaciones? Le digo, yo no tengo relaciones porque no soy funcionario. Me dice, su apellido. Pucha, le digo, por el apellido me complica la vida, ¿no? Claro, obviamente. Me complica la vida está. por el apellido, pero bueno. Hable usted con el presidente del IPD para poder utilizar las canchas deportivas de Moquegua los sábados y domingos. Y yo, ¿pero por qué? Porque para usar la cancha deportiva de Moquegua hay que pedirle permiso al jefe del IPD de Lima. Y ese es el absurdo del centralismo. Las regiones tienen que tener Demasiada poder. burocracia, ¿no? Sí. Tienen que poder para que decidan sobre sus propios recursos. Y para finalizar la entrevista, don Virgilio, ¿qué le promete usted al Perú que no haría nunca en un potencial gobierno suyo? ¿Qué no haría Virgilio Acuña? Cambiar el estado natural de las cosas. El estado natural de la vida son hombre y mujer, día, de noche, son las estaciones. 2 más 2 es 4. 2 más 2, 4, y no podemos cambiar el estado natural de la sociedad. Esa Bien. es la promesa. Bien, don Virgilio Acuña ha estado aquí en los estudios de Betel Radio. Don Virgilio, gracias por su amabilidad, su gentileza y Muchas gracias. la oportunidad para conversar. Seguiremos próximamente invitándolo para seguir analizando y ya definir un poco más cuando las cosas se vayan calentando. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Juan Diego. Hasta pronto.